Cafeteros, bienvenidos a Un Café con Mariela. Aquí estamos dispuestos para tomarnos un café y conversar de las cosas que nos importan. Yo creo que podemos empezar. Yo voy a empezar agradeciendo. Quiero empezar agradeciendo la respuesta que ha habido ante la entrevista que me hizo Octavio Reyes. Quienes no la hayan visto, está disponible ¿cómo se llama? En mi perfil está el link para verla. Con mi boca roja y mis gafas negras, pues sí, esa soy yo. Si la boca roja es otra. O sea que el día que salga aquí sin la boca roja, no me hagan caso a nada de lo que diga porque no soy yo. Es otra que me ha suplantado. Bueno, quería agradecerles esa respuesta, ha sido conmovedora, verdaderamente emocionante. Y ha sido curioso, porque cuando yo hice la entrevista la hice con toda la naturalidad del mundo. Bueno, pues como soy yo, así como con ligereza, con la certeza y a sabiendas de lo que estaba haciendo, pero lo que ha sido conmovedor y movilizante ha sido ver mi historia vista a través de los demás. Eso no me lo esperaba, con esa parte no contaba y ha sido como muy interesante. Bueno, después de agradecerles eso y quienes no la hayan visto, que está ahí a la orden, les quiero comentar la cantidad de respuestas que he tenido cuando pregunté qué cosas no han podido perdonar. O sea, ha sido impresionante. Así como con la vergüenza solo tuve 3, 1, 2 y 3. Con aquellas cosas que les habían producido sentimiento de culpa y con las cosas que no han podido perdonar, han sido muchas. No las voy a leer ni las voy a nombrar porque me parecen cosas verdaderamente muy personales de cada quien. Han sido cosas terribles, muchas de ellas verdaderamente imperdonables. Muchas tienen que ver con no perdonarse a uno mismo. Esto es una cosa que nos pasa con muchísima frecuencia. Somos nuestros peores jueces, nuestros jueces más implacables. Y también vamos a hablar hoy del perdón a uno mismo, de lo que supone y significa perdonarnos a nosotros mismos. Yo, de la cantidad de respuestas que tuve, hay como 3 grandes grupos. Uno, el no perdonarse a sí mismo. Otros que tienen que ver con el abandono. Quién me dejó, quién no me cuidó, quién no estuvo allí cuando tenía que haber estado, etc. Y otros directamente con el maltrato, con el abuso infantil, el maltrato infantil. Eso es completamente imperdonable, o sea, porque eso no se puede comprender, eso es aprovecharse de la vulnerabilidad, eso bueno. Ya veremos lo que se puede y lo que no se puede perdonar. Yo sé que hay muchísima gente, entendidos y gente muy respetable, que aboga que siempre el perdón, que siempre hay que perdonar, que siempre... Bueno, vamos a ver distintas formas de verlo. Yo misma he opinado eso muchas veces. Vamos a empezar como siempre. A ver, el tema del perdón es muy complejo. Y como siempre, a mí me gusta con estos cafés, cada vez que puedo meter ahí algo de mitología, lo meto porque me parece que ayuda mucho, que clarifica muchas cosas. Entonces, digamos que el estandarte del tema del perdón en la mitología griega, así como en los básicos, sería Orestes. Yo no sé si eso es así o no, yo lo digo porque es como yo lo leo y lo que a mí me parece. O sea que ya saben, ya les dije la vez pasada que yo no era gurú y eso sigue en pie, no soy gurú. O sea, yo les cuento lo que a mí me parece y lo que a mí me resuena. Entonces, Orestes ya se sabe, no sé si recuerdan, que mató a su madre para vengar a su padre. Él estaba ante una encrucijada verdaderamente complicada, porque él estaba como hijo obligado a vengar la muerte de su padre, fuera quien fuera el asesino. Y por otra parte tenía terminantemente prohibido matar a aquella persona de quien él había salido, aquella persona que le había dado el ser.
Y entre esas dos alternativas, él eligió matar, él eligió vengar a su padre. No digamos que eligió matar a su madre, claro, en eso consistió la venganza, pero él eligió vengar al padre. Hubo un juicio. Hubo un juicio porque no se ponían de acuerdo. En el juicio, Orestes adujo y alegó para su defensa que la verdadera culpable había sido Clitemnestra, su madre, es decir, que a él no lo podían culpar de nada, él solamente había hecho aquello a lo que estaba obligado, que la verdadera culpable de su propia muerte, que quien había fraguado su propia muerte, había sido Clitemnestra. De manera que aquí vemos ya un perfil que vamos a ver la próxima vez de quienes hacen algo y le echan la culpa al otro. Es que claro, saliste con minifalda, te tuve que pegar. Lo siento, pero bueno. Te fuiste con otro, bueno, te voy a tener que matar porque ¿qué quieres que haga? ¿No? El caso es que el juicio era tan complicado que requirió de la participación de toda la ciudadanía. Votaron todos. Y efectivamente, haciendo gala de esa complicación, la votación quedó exactamente empatada. Es decir, la mitad de los ciudadanos votó porque se condenara a Orestes por haber matado a su madre, y la otra mitad se decantó por perdonar a Orestes porque había cumplido con su deber vengando la muerte de su padre, con lo cual estaba así. No obstante, al final Atenea optó por perdonarlo, y Orestes terminó salvado y perdonado porque pesó más el que había cumplido con su deber. Bueno, así de divididos y de conflictuados estamos siempre ante el tema del perdón. ¿Perdonamos o no perdonamos? Ante una culpa y un perdón. Se nos divide, toda la ciudadanía que llevamos dentro se nos divide en dos. Y la mitad de nosotros quiere o querría poder perdonar, y la otra mitad insiste en culparnos, en no perdonar. Y yo creo que es válido hacernos estas preguntas y saber y decidir si verdaderamente somos capaces de perdonar, si verdaderamente estamos dispuestos a perdonar, o si decidimos bajar el pulgar y decimos, esto no lo perdono. La historia de Orestes es más compleja, porque empieza con Agamenón. ¿Se acuerdan que Agamenón, cuando hablábamos de la culpa, hablábamos de cómo Agamenón se sentía con derecho a todo e hizo absolutos desastres? Hay quien dice que si uno comprende, uno perdona. Nos podemos imaginar que Orestes no conocía la historia de su madre con Agamenón, es decir, cómo había empezado la historia. Esto lo podemos imaginar porque Orestes creció en otra familia, etcétera, lo dejaron, bueno, da igual. El caso es que uno se puede preguntar, bueno, ¿qué habría pasado si Orestes sabe de boca de la madre por qué mató al padre, lo que ella había padecido, que habían matado a su primer hijo, que habían asesinado a su marido, que la tomó por la fuerza? ¿Habría comprendido a la madre? ¿La habría perdonado? ¿Le habría perdonado la vida? No lo sabremos nunca. No lo sabremos nunca, pero nos podemos preguntar si verdaderamente siempre se puede perdonar cuando se comprende. Él no perdonó a su madre, en cambio él sí fue perdonado. Mientras más busco, mientras más leo, mientras más estudio, mientras más pregunto y trato de entender esto del perdón, más complejo me parece. A veces uno comprende y perdona, y a veces uno perdona sin comprender, porque está dispuesto a perdonar sea lo que sea, con tal de no alejarse del ser amado, uno perdona y punto. Y a veces uno comprende y no obstante no perdona, o sea, porque no está dispuesto a perdonar. O sea, el maltrato infantil, el abuso sexual con menores, son cosas imperdonables, punto. Ahí no hay nada que comprender. El otro habrá tenido una infancia muy difícil, háztelo mirar, pero eso es imperdonable. Y sin embargo, en esos casos, el horror de lo vivido se mezcla con la culpa. Y generalmente la víctima se siente culpable y muchas veces no se perdona
No se perdona, por ejemplo, no haberlo dicho antes, no se perdona no haber podido defenderse, no se perdona no haber protestado a tiempo, etcétera. De manera que entonces la víctima se convierte en el culpable. Bueno, tomando en cuenta la complejidad del tema, también mi opinión ha cambiado mucho durante los años, porque yo he ido a revisar las cosas que yo he escrito sobre el perdón y yo dije, pero míramela a ella, cómo cambia de opinión y se queda tan pancha. Y lo que les voy a contar es que sigo cambiando de opinión. Es decir, no es que he dado dos opiniones, una hablé del perdón de una manera en Mujeres Malqueridas y desde otro punto de vista en Me cuesta tanto olvidarte. Les cuento lo que decía en cada uno. En Mujeres Malqueridas hablaba de una paciente que me contaba cosas que le habían pasado con su marido y me decía, bueno, y entonces él me dijo esto y esto y esto y pasó esto y esto y yo lo perdoné. Ah, mire, qué bueno, qué benevolente. Y después de no sé cuánto tiempo pasó esto y esto y esto y esto y yo lo volví a perdonar. ¿Vale? Súper benevolente. Y después pasó esto y esto y esto y esto y yo lo perdoné. Entonces ya, a mí ya tanto perdón me sonaba peculiar. Entonces le dije, mire, ¿usted perdona o consiente? Porque está bien que te hagan las cosas una vez, es la vida, o sea, incluso una infidelidad, bueno, pues en la vida las cosas pasan, perdón, no me di cuenta, fue sin querer, pasaba por ahí y no me dio más remedio, pues no sé. Tú perdonas, bueno, puede ser 2 veces, bueno, ya 2 veces, mira, no sé qué decirte, pero ya 3. Ya hay algo en donde uno mismo está participando en aquello, en donde uno se hace cómplice de aquello. Entonces hay cosas que no hay que perdonar y que desde luego no hay que consentir. Y a veces la manera de no consentir algo es no perdonarlo, es decir, mira, pues no te perdono, yo no soy de perdonar las infidelidades, no te perdono y me voy. Y me voy porque no puedo con esto, ¿no? Sigue dejando gente, sigue saludando gente, pero estoy aquí complicada con esto y no puedo saludarlos a cada uno, aunque me encantaría. Entonces, de aquí lo importante es que uno cambie del lugar de víctima al lugar de sujeto. Es decir, del lugar de me hace esto y yo soy tan buena que lo perdono, a me hace esto y yo soy tan buena que lo vuelvo a perdonar, y me vuelve a hacer esto y yo soy tan buena que lo perdono, al lugar de sujeto que decide, que elige, que se defiende, que se cuida. Esto era firmado por Mariela Michelena en Mujeres Malqueridas. Ahora, me cuesta tanto olvidarte, yo hablo de las bondades del perdón. Entonces les voy a leer lo que escribí. Bueno, porque sí, porque era bonito y porque yo entonces pensaba que era lo que había que hacer y que era la manera de hacerlo. Decía, yo entonces abogaba por el perdón, es decir, como una forma de liberación, que yo creo que es la manera en la que la mayoría de quienes defienden el perdón a toda costa, ese es el argumento de la propia liberación, es decir, en la medida en la que uno perdona, uno es capaz de zafarse de algo que le estorba, que le interrumpe la vida. Pero fíjense qué curioso. Yo pongo como epígrafe una frase de Oscar Wilde que dice, el perdón llega cuando los recuerdos ya no duelen. Se ve que yo puse eso porque me gustó y después se me olvidó. Porque fíjense lo que yo explico. Digo, no somos dueños de la memoria ni del olvido, no somos dueños del dolor. En cambio, el perdón es lo único que está en nuestras manos. Podemos ejercitarlo y usarlo como la puerta por la que el olvido también entrará. Sin hacer mucho ruido, sin hacerse notar. Del olvido solamente sabremos que ha pasado por la puerta del perdón cuando ya esté instalado, a posteriori. La vida nos presenta una disyuntiva y nos permite elegir entre la venganza o el perdón. Claro, y Oscar Wilde decía todo lo contrario, espérate a olvidar, y una vez que olvides vas a perdonar porque te va a importar un bledo, pero para eso tienes que ponerte en situación de olvidar.
Y para uno ponerse en situación de olvidar, uno tiene que ser capaz de atravesar un duelo. Entonces, la cosa no empieza por el perdón y termina en el olvido, sino que la cosa empieza por el duelo. Del duelo se pasa al olvido y del olvido se llega al perdón. O sea que ese es el trayecto que yo creo que hay que recorrer. Decía Borges, que también está puesto en el epígrafe, yo no hablo de venganzas ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. Y para que el olvido llegue hay que darle tiempo. Y hay que darle tiempo al duelo. A veces no perdonamos para quedarnos enganchados en la venganza. Digo, el perdón, por el contrario, nos separa del otro. Claro, así como la venganza nos mantiene atados, ¿no? Nos ayuda a dejar marchar al otro y nos permite partir a nosotros mismos de la escena del crimen. Claro, estoy suponiendo que verdaderamente somos dueños del perdón. Ya vamos a ver un ejemplo que nos dice que no. El perdón está emparentado con la aceptación. Mientras que aceptamos pasivamente aquella que la vida nos impone, el perdón nos coloca en una posición activa de voluntad. Bueno, esto es lo que yo pensaba y lo firmé. Este es mi libro firmado, donde defendía el perdón como la forma más ligera, más certera de liberarnos del otro. Y no estoy segura de que seamos tan dueños del perdón. Yo creo que el perdón llega en algunos casos después de haber atravesado un duelo. Eso no significa que mientras tanto no podamos desprendernos de quien nos hace daño, poner distancia de aquella persona que nos hace daño, sea quien sea la persona que nos hace daño. Otra cosa, por supuesto, es su opuesto, el opuesto del perdón, que es la venganza. La venganza es pan para hoy y hambre para mañana. La venganza impide olvidar. La venganza retrasa el duelo. Yo no creo que la única disyuntiva esté entre la venganza y el perdón. Yo creo que está la venganza, está el duelo, la despedida, el olvido y el perdón. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer por el perdón. Podemos, con los agravios que recibimos, con los maltratos que recibimos, podemos perdonar y quedarnos. Esto es el caso del que hablaba yo de Mujeres Malqueridas. Esto es consentir. El que perdona una y otra vez y se queda allí soportando y tolerando lo que el maltrato, está consintiendo el maltrato. No lo consiente porque es tonto, no lo consiente porque no se da cuenta de que lo están maltratando, no lo consiente porque no sufra, lo consiente porque necesita mantenerse unido a esa persona, porque necesita su presencia, porque necesita esa compañía. Me da igual si esa compañía es de una pareja, de un amigo, de una mamá o de quien quiera que sea. O sea, a veces perdonamos y perdonamos y perdonamos porque necesitamos mucho al otro. Y nos da igual el precio que tengamos que pagar, que estamos dispuestos a pagarlo. Y si el precio somos nosotros mismos, allí que nos inmolamos y allí que nos tiramos a los suelos a que nos maltraten, con tal de que el otro siga a nuestro lado. Y siempre en este perdonar y perdonar y perdonar, siempre hay una ilusión, siempre hay una esperanza, siempre hay, porque no perdonamos, o sea, perdonamos cuando el otro además nos dice, te prometo que es la última vez que te pego, no te voy a volver a pegar. Entonces nosotros tenemos la esperanza de que cumpla con su promesa, la esperanza de que verdaderamente esta vez va a ser diferente, la esperanza de que todo va a cambiar y de que esta vez sí voy a conseguir que mi madre me reconozca, que me quiera, que me aplauda, que le parezca maravilloso lo que yo hago. Esta vez mi madre me va a dar la razón. Estas son las cosas, estos son los argumentos sobre los cuales
sustentamos el perdón. Sustentamos el perdón no porque seamos idiotas, sino porque tenemos toda la esperanza puesta en que nuestros esfuerzos van a ser recompensados y vamos a poder convencer al otro de que somos estupendos, maravillosos, de que valemos la pena y de que nos quieran y nos hagan caso y estén con nosotros y estén muy agradecidos de lo mucho que los hemos perdonado. Entonces, esta es la base, el sueño y la ilusión que se convierten en una pared con la que tropezamos una y otra vez, en la piedra que nos hace caernos una y otra vez, esa piedra que con forma de milagro, que nos hace esperar que las cosas cambien. Y así como nosotros hablamos de mitología, también hoy vamos a hablar de un cuento infantil, que esa es la otra cosa que nos encanta, y ya saben que yo voy directo a los hermanos Grimm, no Disney, sino los hermanos Grimm. Entonces vamos a hablar de Blancanieves. ¿Por qué? Porque cuando vimos todo lo que hablamos de toda la secuencia de madres e hijas, vimos cómo esa relación, sobre todo en nosotras, es el molde sobre el que se van a coser todos los postres y todas las tortas y todos los desastres que hagamos en el resto de la vida. O sea, a partir de lo que fue esa relación, si esa relación no está suficientemente trabajada, etcétera, sobre ese molde se van a configurar el resto de las relaciones. Entonces, vamos a hablar de Blancanieves y del espejito, espejito. ¿Quién es más bella? Entonces, Blancanieves, ya hablamos de Perséfone y de Deméter, eso ya lo recuerdan. Y en el cuento de Blancanieves hay una mujer, hay una madre, claro, ellos ponen madrastra para defender a la madre verdadera, eso ya lo sabemos, que son trucos de escritor, para que el cuento nos llegue y podamos soportarlo y podamos tolerarlo. Si es una madrastra la perdonamos, si es una madre no podríamos ni soportar que eso apareciera en un cuento, ¿verdad? No podríamos escucharlo de noche ni podríamos dormir. Esto es una madrastra, una bruja que será muy guapa pero que malísima. Bueno, entonces esta madrastra, que es una madre, no es capaz de dar un paso al lado y de ceder su lugar a su hija, ¿verdad? A su hija, que resulta que es la más bella, a su hijastra, que es la más bella del reino. No puede, no es capaz de ceder ese lugar. Y bueno, pues como no puede cederlo, decide matarla. Hay muchas formas en las que una madre puede matar a una hija con tal de seguir ocupando ella el centro del escenario. Y muchas veces lo consigue, es decir, hay momentos en los que la madre sigue siendo el centro para la vida de una mujer, aunque esta mujer se haya casado, haya tenido hijos, haga su vida, sea una ejecutiva, no sé qué, el centro de su vida puede seguir siendo su madre y la madre consigue estar siempre en el centro de la escena. Pero bueno, vamos con el cuento. El caso es que la madrastra de Blancanieves la manda a matar, ella se salva, se va con los enanitos y los enanitos que oyen el cuento le dicen, mira, cuídate, porque si esta mujer te mandó a matar una vez, no va a quedarse contenta con que tú estés viva y va a volver a intentarlo. Ni se te ocurra abrir la puerta. Y ella dice, vale, sí, no, yo no voy a abrir la puerta, no, para nada, yo estoy aquí, yo les hago caso. ¿Qué hace Blancanieves a la primera? Pues va y abre la puerta, por supuesto, como estaba mandado. Abre la puerta y entonces una viejecita estupenda, encantadora, bonachona, le ofrece una cinta para la cintura que va a estar bella, guapísima y no sé cuánto, y se la aprieta de tal manera que casi la ahoga y la otra casi se muere. Se queda desmayada ahí, casi muerta. Cuando llegan los enanitos, la reviven, no sé cuánto, le dicen, ¿qué te dijimos? Te dije que no abrieras la puerta, que te lo iba a volver a hacer. Esto fue esta disfrazada, así que a nadie le puedes abrir la puerta, por muy buen aspecto que tenga, por mucho que te diga que ha cambiado, por mucho que sueñes con que esta vez va a ser diferente, no le abras la puerta a nadie, porque estará detrás de ese alguien, estará quien te quiere mal y quien te va a hacer daño. ¿Qué es lo que hace Blancanieves? Por segunda vez vuelve a abrir la puerta.
porque esta es una señora como de campo, como buena, como no sé cuánto, buena, pues esta no me hace nada. Y ella está vendiendo un peine, mira qué bonito, un peine, me encanta para los pelos, voy a quedar preciosa con este peine, maravillosa. Le abro la puerta otra vez. Van dos. Por supuesto que el peine estaba envenenado, por supuesto que la salvaron de casualidad. Ni se te ocurra, Blancanieves, te hemos dicho que no, lo va a volver a intentar. Cuando sepa que estás viva, lo va a volver a intentar. No le abras la puerta. Y ella vuelve por tercera vez a abrir la puerta porque no lo puede evitar. ¿Por qué no lo puede evitar? Porque está enganchada a su madre, porque la necesita, porque sueña con que esta vez su madre verdaderamente quería peinarla y dejarla bella, porque sueña con que esta vez esa manzana que la madre le ofrece a la tercera no puede estar envenenada porque es su madre. ¿Y cómo su madre le va a hacer eso? Bueno, en esto de las madres y las hijas, les recomiendo que escuchen la entrevista que le hizo Octavio a Ivonne Laborda. Extraordinaria, porque habla de su propia relación con su madre, de lo incurable que fue esa relación. Y recomienda un libro que yo inmediatamente me compré, inmediatamente leí y estudié, y me pareció extraordinario, que se llama Madres que no pueden querer, Mothers Who Can't Love. Guía para la supervivencia de las hijas. Es precioso porque ya da por sentado que quienes no podemos sobrevivir a esas madres que no saben querer somos las hijas, no los hijos. Los hijos siempre son queridos o siempre son aceptados o funcionan de otra manera en la cabeza de la madre. Somos nosotras quienes padecemos más directamente, con más intensidad, las idas y venidas de las madres, a lo arrasadoras que pueden ser las madres. Bueno, Blancanieves es el ejemplo de perdonar y quedarnos, es decir, de consentir. También podemos quedarnos, hacer como que perdonamos y no obstante no perdonar. ¿Quién es esa, por ejemplo? Yo me acuerdo de un chiste de Susanita. Hablaban de que los padres de no sé quién se habían divorciado y Susanita dice, yo nunca me divorciaría. Y Mafalda le dice, ¿nunca te divorciarías? ¿Y si te va mal en tu matrimonio? ¿Para qué quieres seguir casada? Y Susanita la mira como diciendo, pero qué pregunta tan tonta. ¿Para qué va a ser? ¿Para amargarle la vida? O sea, entonces a veces hay mujeres que no perdonan para poder amargarle la vida al hombre. Para amargarle la vida hasta el último momento. Entonces, hay algo del rencor que queda allí atascado. Entonces, sí, yo te perdono la infidelidad, claro que te la perdono, pero te la echan cara cada 5 minutos. Te persigo sin descanso. Entonces, verdaderamente no hay un perdón. O sea, hay un perdón de la boca para afuera, pero no hay un perdón. Y esa venganza permanente, ese rencor, porque ahí lo que hay es rencor, ese rencor le puede hacer la vida imposible a quien lo practica y a quien lo padece, o sea, a quien padece los embates del rencor y a quien está practicándolo porque también tiene su vida atascada. Pero muchas veces prefiere ese rencor, prefiere que la separación, el duelo, todas estas son estrategias para librarnos del duelo, porque es lo que menos nos gusta y lo que no queremos. Entonces, preferimos quedarnos ahí, amargarle la vida al otro, como si en amargarle la vida al otro no estuviéramos amargándonos nosotros nuestra propia vida. O sea, amargarle la vida al otro permanentemente es empeñar nuestra vida, o sea, dejar nuestra vida en una casa de empeño porque ya no es nuestra, porque está dedicada a algo que también a nosotros nos tortura. No es buen negocio esto. Y se me ocurre una pareja que era perfecta en esto, unos que se odiaban a muerte, que eran Tolstoy y Sonia, su mujer. Ellos escribían cada uno un diario. O sea, la relación de Tolstoy y su mujer era terrible. Tuvieron sobre 200 hijos, o sea que se reconciliaban de vez en cuando. Pero, mientras tanto, era terrible. Cada uno escribía un diario y el diario no hacía más que poner a parir al otro, hablar pestes del otro, hablar desastres del otro, y lo dejaban por ahí como al descuido, para que el otro lo leyera. Entonces cada uno leía el diario horrendo
y todas las cosas espantosas que su pareja pensaba de él. Y claro, al día siguiente el diario ya te vas a enterar porque esta fulanita, no sé qué. Y cada uno hacía como si no había leído el diario del otro, sino que estas cosas malas se le habían ocurrido al solito. O sea, esto es como pa verlo. El caso es que esas son alternativas, ¿verdad? Pero también tenemos el derecho, tenemos la libertad de no perdonar. Yo recomiendo, a ver, si no perdonas, sepárate. Es decir, lo primero es salvarnos, lo primero es alejarnos de aquello que nos hace daño, lo primero es cuidarnos, lo primero es la vida. Pero bueno, tenemos la libertad de no perdonar. Y para hablar de la libertad de no perdonar, voy a contarles un cuento de la hija de una amiga. Ella se llama María y tiene 6 años. Y tuvo una pelea de patio de colegio con su mejor amiga. Ya ustedes saben lo intensas que son las relaciones de las amigas a esa edad. Aquí dice alguien, ahora ese diario son las redes sociales. Exacto, es verdad. Esas redes sociales, quién le puso like a quién dijo quién a quién. Eso es yo soy del siglo XIX, ya se los he dicho, y ese es un lenguaje que no domino. Pero bueno, les cuento lo que le pasó a María. María, 6 años, pelea con su mejor amiga le hace algo, y después va y le pide perdón y le dice, pero tienes que perdonarme. Y entonces María le dice, mira, si tú quieres que yo te diga la palabra perdón, que yo te diga que te perdono, yo te perdono, ¿vale? Yo te perdono, yo te lo digo. Pero que sepas que en mi corazón yo no te he perdonado. Que sepas que tú lo que me hiciste me duele en mi corazón y que todavía me duele. Y que mientras me duela yo no te puedo perdonar en el corazón. Yo te digo que te perdono, pero no te puedo perdonar en el corazón. Vamos a ver todo lo que hace María con estas cosas que le dice a su amiga. María, para empezar, habla claro y se escucha. Es capaz de diferenciar lo que se dice de lo que se piensa. O sea, es capaz de reconocer sus propios sentimientos y es capaz de decir, yo te puedo decir algo y sentir otra cosa. Si tú quieres que te complazca con lo que te digo, yo te complazco y te lo digo, pero lo que yo siento sigue allí. Y María toma en cuenta lo que ella siente, se hace caso, le hace caso a su corazón, que está herido. Entiende lo que su amiga le pide y si tú quieres te complazco, pero su corazón todavía necesita un tiempo para sanarse. Necesita un tiempo para reponerse de esa herida. Entonces el perdón no es algo inmediato que surja inmediatamente, sino que necesita un tiempo de sanación. Oscar Wilde diría de olvido. Pero bueno, a lo mejor es simplemente un tiempo de convalescencia. Y hay relaciones, hay amistades que pueden pasar por un tiempo de convalescencia y después sanarse. A lo mejor después no se sanan, pero es importante poder defender y respetar en el otro esa convalescencia. María se siente con el derecho de perdonar o no perdonar. Y de momento se toma la libertad de no perdonar. Bueno, María es mi heroína. Ya se lo dije a su mamá cuando me contó el cuento. El culpable normalmente no tolera su culpa y necesita que uno lo perdone a toda costa. Y entonces echa mano de tu generosidad. O sea, apelo a tu generosidad para que me perdones. O sea, como que no soporta quedarse con la culpa y necesita que uno perdone inmediatamente. Bueno, pues los casos extremos de un hombre que maltrata a una mujer, maltratada, y después le dice, pero perdóname, pero fue sin querer, pero no va a volver a pasar, pero perdóname, pero me perdonaste, pero ¿por qué no me has perdonado? Pero perdóname de una vez. Bueno, uno tiene derecho a tomarse su tiempo, uno tiene derecho a dejar que las heridas sanen. Si la persona herida no quiere o no puede o perdonar, él no es el malo. Es importante que sepa quién es aquí quién fue el culpable y quién fue o sea, quién es la víctima y quién es el culpable, porque pareciera entonces que
la víctima pasa a ser el malo de la película, pasa a ser el que no es generoso, el que desde luego hay que ver qué egoísta eres, el que desde luego solo porque te dice esto ya no me quieres o ya no me perdonas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto es delicado y uno tiene derecho a decidir hasta cuándo le duele el corazón y cuándo está dispuesto a perdonar y a olvidar. Porque si no se olvida, es decir, pasa como lo de Susanita, ¿no? Que está ahí encantada para amargarle la vida. Eso es trampa, eso no se hace. Podemos salvarnos y no perdonar. En ocasiones el mandato es salvarnos, poner distancia, y el perdón llegará con el tiempo o no. En una pareja, el resentido que no perdona puede llegar a matar. O sea, eso yo lo que recomiendo es que uno se ponga a salvo del malo. A veces el resentido que no perdona está alejado, pero no perdona porque se siente humillado, porque se siente, acuérdense lo que vimos el otro día de la vergüenza, la humillación y la vergüenza, el abandono es una humillación y una vergüenza. Y aquí en España tenemos un caso reciente de un hombre que su mujer lo dejó, su mujer se fue con otro, tenían 2 niñas, y él le dijo, te voy a hacer algo por lo que no me vas a olvidar en toda tu vida. Voy a hacer algo que no olvides nunca. Se llevó a las 2 niñas y las mató, y después se suicidó él. Siempre digo que por qué no lo hacen al revés, por qué no empiezas por suicidarte y ya después hablamos, ¿no? Pero bueno, el caso es que uno puede alejarse y no perdonar. Entonces, puede no perdonar en silencio porque uno está dolido y no quiere volver a juntarse a la mala junta, o puede dedicarse a la venganza, y ya vimos lo pernicioso que es esto. Lo importante sería dejar ir. Dejar ir, creo que dicen los budistas, ya me corregirá mi hermano que nos está viendo, mi hermano que es budista nos corregirá si es eso lo que dicen. Dejar ir. Dejar ir suena mejor, porque parece que uno activamente abre las manos y deja y permite que el otro se vaya, y permite que el otro abandone el escenario. A veces la situación, desde tal y como yo la veo padecer en mis pacientes, más que dejar ir, el duelo pasa por darlo por perdido. Es decir, por ser capaces de bajar la cabeza, de aceptar la realidad y de elaborar también ese sentimiento humillante de abandono, o aunque hayamos sido nosotras quienes abandonamos, ese sentimiento de no haber podido cambiar la realidad, de no haber sido capaces con nuestro amor, con nuestra entrega, con nuestra devoción, de transformar al otro para que el otro cumpliera nuestras expectativas. Hay quienes se salvan y se separan y se alejan de quien les hace daño. Se saben agraviados, frágiles, en peligro, pero esos se están cuidando. Perdonar o no, en este caso, es irrelevante. Lo primero es la vida, sobrevivir con dignidad. Tal vez tengan que aprender a vivir con una ausencia. Cuando no se perdona, dice mi hermano, el budista, que es dejar pasar. Bueno, dejar pasar, dejar ir. A veces se puede, pero bueno, en ese dejar pasar hay algo también de reconocer que uno no pudo retener. Claro, los budistas todo lo dejan pasar y lo que se quedó, se quedó. Pero bueno, en cualquier caso, los humanos somos muy de retener. Los vínculos hablan de afianzarnos, de ligarnos, de hacer nudos, de tejernos unos con otros, ¿verdad? Entonces, ese destejido suele ser doloroso. En muchas de las respuestas que me dieron, los no perdonados son familiares cercanos. Y a veces uno tiene que aprender a convivir con el dolor de algo imperdonable. O sea,
yo he visto casos en donde hay un abuelo abusador, un tío abusador, un padre maltratador, violento, una madre con la que no se puede convivir de ninguna manera. Aprender a vivir con lo imperdonable del otro, aprender a vivir con ese agujero en la mesa de Navidad, es decir, porque será alguien a quien no con quien no podamos estar otra vez. Hay algo de, sí, dejar ir, pero siempre hay un precio, es decir, siempre hay un dolor. Yo lo siento, yo no sé cómo hay en este momento 55 personas escuchándome, porque yo lo que vendo es el duelo, lo que vendo es que lo que sana verdaderamente es el duelo, la capacidad de atravesar por el dolor de la pérdida, porque las pérdidas duelen. Es decir, el que uno diga yo dejo ir, no, el otro se fue y te dejó y tú te quedaste solita. O, bueno, yo dejo ir, no, es que te tienes que alejar a toda carrera porque te hace muchísimo daño o te hizo muchísimo daño o te partió la vida en dos o te rompió la vida, porque un maltrato infantil, un abuso infantil rompe la vida en dos en un momento en que la vida está empezando. Y cuando uno es consciente de eso, no es que deja ir, o sea, te ha partido la vida. Entonces tenemos de alguna manera que aprender a vivir con lo imperdonable. Winnicott, que yo soy súper fan de Winnicott, ya lo saben, y que Winnicott fue el que nos abrió las puertas de la culpa y el que nos dio, en el primer capítulo de la primera vez que hablamos de la culpa, hablamos de cómo era un sentimiento noble, que hablaba de la nobleza del ser humano porque hablaba no solo del odio, sino del amor, de la mezcla del amor y el odio, de en la medida en la que los dos están juntos y prevalece el amor, nos sentimos culpables por algo que hemos hecho, ¿verdad? Pero Winnicott nos da permiso a odiar. Winnicott tiene un artículo extraordinario que yo mando a leer a todas mis alumnas, que se llama El odio en la contratransferencia. Les explico rápidamente. La transferencia es todo aquello que los pacientes sienten respecto a su terapeuta. Eso se llama transferencia. Y contratransferencia es todo aquello que el terapeuta siente respecto a su paciente. Entonces Winnicott en ese artículo habla de que las madres tienen derecho a odiar a su bebé. De vez en cuando, no todo el día, no todos los días, pero tienen derecho. O sea que él dice que el terapeuta tiene derecho a mostrar su odio, o sea, su incomodidad, su fastidio, ya está bien con los pacientes. Y para llevar eso al extremo dice, incluso las madres tienen derecho a odiar a sus bebés por muy maravillosos que sean. ¿Por qué? Porque ella está cansada, porque quiere dormir, porque quiere hablar con el marido y no puede, y porque tiene derecho a estar harta de vez en cuando. Y él dice que esto, de alguna manera, poder mostrar esto, sentirse con la libertad de mostrar esto, tiene la ventaja de que uno puede darle espacio al niño para que el niño también muestre los dos aspectos de la ambivalencia, muestre su amor y muestre su odio. O sea, si todos somos buenísimos, beatíficos, maravillosos, estupendos, nada nos afecta, nada nos importa, nada no sé cuánto, le hacemos sentir al niño que él es el único que siente odio. Bueno, pues no, nosotros también sentimos odio. Mira tú por dónde. Bueno, se me está acabando el tiempo y esto no puede ser. Nos queda perdonarnos a nosotros mismos. Lo que sana la culpa es el perdón. Cuando se trata de perdonarnos a nosotros mismos, esto es un temazo, porque ya les conté que gran parte de las cosas imperdonables son las que nos implican a nosotros mismos, las cosas que no nos perdonamos a nosotros mismos. Esto es complicado y tiene sus propios vericuetos. A veces la culpa es una compañera, es una mala compañera, pero es una compañera porque nos permite estar acompañados. Y en ocasiones, sin darnos cuenta, preferimos renunciar a perdonarnos porque eso nos mantiene acompañados. Y cuando no nos perdonamos, si nos sentimos culpables de algo, de alguna manera, nos sentimos artífices de algo. Y en una relación, o con la madre, o con la pareja, o con quien sea, en una relación, si nosotros nos sentimos culpables de algo, nos sentimos, como les decía, artífices, y en esa medida nos sentimos capaces de cambiar la situación. Lo difícil es verdaderamente reconocer que
ni es nuestra culpa, ni está en nuestras manos cambiar. Nosotros no podemos cambiar al otro. Eso es una falta de respeto, pretender cambiar al otro. El otro cambiará si quiere, el otro irá a terapia si quiere, el otro intentará ver qué hace con su mal genio, con su vida, con lo que pueda, si puede. Ya vimos en otros capítulos que muchas veces la culpa que no nos perdonamos es una culpa inconsciente y que el castigo es el síntoma psicológico que nos trae a terapia. Entonces allí, para levantarnos el castigo, para quitarnos la cadena perpetua, hace falta hurgar y descubrir cuál es el pecado inconsciente que nos tortura. Otras veces conocemos de sobra la naturaleza de nuestro crimen y el castigo es el autocastigo, que es una tortura sin piedad en algunas veces. Aquí, en esta tortura sin piedad, yo voy a hablar de algo que me parece importante y que descubrí hace unos días. Y se lo debo a Amalia Vergara. Le doy las gracias aquí públicamente porque ustedes son un encanto. O sea, tenemos una comunidad que a mí me emociona porque se sienten parte de lo que estamos contando, creando, y entonces permanentemente me mandan, tienes que ver esta serie, tienes que ver esta película, no te pierdas este libro habla de este tema, esto me recordó a ti, me hizo pensar en lo que hablaste el otro día, de manera que a mí me encanta, porque eso es, primero, que los dejo pensando, y eso me parece importantísimo. Dice que se puede hablar hasta 4 horas, según aquí, yo espero que no, me van a odiar. Bueno, entonces, vamos a terminar con el tema de hoy, lo que tardemos. ¿Por dónde iba que me prenda? Entonces, me recomiendan libros. Entonces, ella, cuando yo hablé de la vergüenza, Amalia Vergara, me recomendó un libro que se llama Paisajes del Pensamiento. Es un librito como así de gordo, que uno se lee así como en 2 días. Entonces yo busqué, es de Martha Nussbaum. Muy recomendable, pero es como una enciclopedia de los afectos, de los sentimientos, no sé qué, y mezcla muchas cosas de psicoanálisis. Cita muchísimo a Winnicott, le encanta Winnicott, creo que le gusta más Winnicott que Freud. También cita mucho a Freud, pero a Winnicott casi más, por lo menos en lo que yo he leído. Y cita a muchos filósofos. Entonces ella hace una distinción, o ella no la hace ella trae a colación una distinción. Alguien vio Luz de Gas, de eso vamos a hablar la próxima vez. Bueno, ella hace una distinción entre compasión y misericordia, que a mí me pareció tan pertinente, tan bonita, y que me parece importante tomarla en cuenta cuando se trata sobre todo de nosotros mismos. Esto viene, digamos que el hilo, la paternidad de esta historia empieza con Séneca, de Séneca pasa a los estoicos y de los estoicos pasa a Nietzsche. Entonces yo no voy a hacer el recorrido completo, primero porque no me lo sé, y estaría hablando como los loros, así repitiendo como los loros, y no tiene demasiado sentido. Yo les voy a contar lo que yo entendí. Así que me creen hasta donde puedan, o sea, pero les cuento lo que yo entendí, que me pareció bien interesante. Según todos estos pensadores, la compasión, debajo de la compasión hay odio. Vamos a ver, ¿por qué? Porque esto es bien, le retuerce a uno el pensamiento, y a mí estas cosas me encantan. Porque ellos dicen que compadecer al otro o compadecernos a nosotros mismos es pensar o suponer que nosotros no tenemos ni que el otro tiene participación en lo que hace, es decir, que solamente es una víctima pasiva. En la medida en la que es una víctima pasiva, no tiene nada de qué pedir perdón, no tiene nada de qué arrepentirse, no tiene nada, y solo puede sentir rabia por las circunstancias que le ha tocado vivir, porque él pasaba por ahí y fíjate las cosas terribles que le han pasado. La misericordia, en cambio, toma en cuenta el pecado, el espíritu trágico. Dice, gracias, Nayara, me parece fantástico que me ayuden. La misericordia, en cambio, toma en cuenta el pecado. La misericordia reconoce al otro
y a sí mismo como pecador. Pero lo trata con misericordia, es decir, dice, lo trata con misericordia porque sabe de su humanidad, sabe de lo frágiles que somos los humanos, de lo tontos que somos los humanos, de lo equivocados que podemos estar los humanos. Y en esa medida es como si esa tontería que cometemos, esas cosas que a veces que en ocasiones pueden hacer muchísimo daño, a veces las hacemos con mala intención, también las hacemos con mala intención porque somos humanos y tenemos una cantidad de amor y tenemos un montón de odio también, y de rabia y de envidia y de celos y de sentimientos que son inconfesables pero que están allí. Entonces esa distinción es maravillosa porque es como que esto es lo que permite tolerarnos a nosotros mismos nuestros propios errores, como tratarnos con misericordia, decir, bueno, mira, es que solamente soy humano, esta es la otra cara de la omnipotencia. Cuando nos sentimos culpables de todo, o sea, los melancólicos, por ejemplo, se sienten culpables hasta de la muerte de Kennedy para abajo, bueno, desde lo de Adán y Eva, pues para acá. Todos son culpables ellos, pero claro, detrás de eso soy culpable de todo y detrás de eso no me puedo perdonar. Hay una enorme omnipotencia y hay una enorme rabia también, que a veces sale de formas inesperadas, es decir, yo conozco gente que puede tener un sustrato religioso muy importante y que puede haber confesado sus pecados una y otra vez y que Dios, si existe, si le escuchó, si le no sé cuánto, le haya perdonado los pecados, pero él no se los perdona porque él está por encima de Dios. Está por encima de Dios y eso se llama omnipotencia. Entonces, eso, la otra cara. Entonces, esa gente no se perdona, pobrecito yo, lo he hecho fatal. Eso, ahí está la compasión y la autocompasión. Lo otro es la misericordia, es decir, mira tú qué poquita cosa soy, qué humano soy, mírame esta tontería que he hecho, mira cómo he metido la pata con esta persona, mira cómo le he hecho daño a alguien a quien yo quiero, a alguien que me importa, a alguien a quien no quiero hacer daño. Y entonces esto nos lleva la misericordia es una mitigación de la sentencia. No es un veredicto de no culpabilidad. Yo creo que esto es importante, porque yo creo que aceptar que uno es culpable de algo también lo que hablamos el primer día, la culpa nos adecenta, nos ennoblece, porque nos sentimos responsables de nuestros actos, ¿no? Lo importante es ser capaces de tratarnos con benevolencia, ser capaces de perdonarnos, de atenuar nuestras penas, a lo mejor no perdonarnos en el momento, pero sí reconocer nuestra responsabilidad con el asunto y mirarnos con cariño. Mirarnos, yo a veces le digo a algún paciente de estos o alguna paciente de estos que se torturan, le digo, mire, usted trataría así a su sobrina esa chiquita de la que me está contando de 7 años, usted la trataría de esa manera. Bueno, trátese como si usted fuera su sobrina, porque cuando nos vemos a nosotros humanos, verdaderamente humanos, somos niños pequeños, todos esos sentimientos son sentimientos infantiles, de los que no nos deshacemos del todo, con los que tenemos que aprender a convivir. Todos esos sentimientos de rabia, de odio, de rivalidad, de envidia, están allí y también nos conforman y también nos permiten defendernos en momentos determinados. Y no somos solo eso. O sea que el no sernos, el reconocer que no somos solo eso, es lo que nos va a permitir perdonarnos, porque eso que decíamos, que la culpa nos enaltece. Y vamos allá a terminar con el pedir perdón. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando hacemos daño a alguien, yo creo que uno tiene que saber pedir perdón, uno tiene que bajar la cabeza y pedir disculpas. A mí a veces me han hecho muchísimo daño, muchísimo, muy feo, muy duro,
Y no me han sabido pedir perdón. A veces sí me han sabido pedir perdón, otras veces me han pedido muchísimo perdón. Consentí muchas veces y después dejé de consentir y perdoné porque entendí, porque comprendí. Pero a veces me hicieron daño y el perdón era como una obligación. Era como, ay, mira, que ya se me pasó la rabia, que ya se me pasó todo lo que te dije, que ya me perdones. ¿Perdón? Eso no es pedir perdón. Entonces, uno tiene que saber pedir perdón. Uno tiene que intentar reparar el mal que ha hecho. Es decir, buscar la manera de compensar al otro en la medida de lo posible por el daño que le hemos hecho, porque somos capaces de hacer daño y las cosas que nosotros hacemos le duelen al otro. Tenemos que respetar el tiempo del otro. El otro no lo podemos obligar a que nos perdone. Tenemos que pensar en María y saber que el corazón necesita un tiempo para sanarse, que no se sana por decreto, que el otro necesita su tiempo para perdonar y respetar ese tiempo. Y no echarle la culpa al otro de nuestra culpa, como hizo Orestes, que dijo que Clitemnestra era la culpable de su propia muerte, ¿no? O como la amiga de María, que pretendía ser perdonada porque sí. Bueno, yo creo que con esto nos queda solamente un tema, que es echarle la culpa al otro. Hacerle sentir culpable al otro, que eso lo vamos a ver, creo que el próximo miércoles, en principio. Y para eso es para lo que les recomiendo que vean la película Luz de Gas, de los años 40 y tanto, con... bueno, se los dije el otro día, se encuentra en YouTube la película, ya hay varias personas que la han visto y que me han dicho que vale la pena, o sea, que están de acuerdo conmigo en que vale la pena. Si no la ven no pasa nada, yo les voy a contar por encima. Pero, porque es que desde esa película, que fue originalmente una obra de teatro, se utiliza el término luz de gas y a veces hablamos de luz de gas así dando por sentado que sabemos de lo que estamos hablando. Y a mí me gusta ir a los orígenes. Entonces ahora me voy a asomar a ver las preguntas que tienen en los comentarios. Genial como siempre, gracias. Perdón, como dice Yoko y Kenji, fui yo a asumir el error. Así se inicia el perdón, sí señor, el pedir perdón, mirarnos con cariño, así es, misericordia, mitigación de la sentencia, exactamente. Qué buena dentición, me la llevo puesto, me encanta. El espíritu trágico de Nietzsche, debajo de la compasión hay odio, así dicen, sí. Luz de Gas, ¿de qué año? De los años 40, 43, 44, no me acuerdo. Vi la película que recomendé, Josmar vio la película, que nos acompañamos. Yo creo que esto fue cuando yo les hablaba de cómo es una comunidad. De verdad, yo estoy encantada con esto. Querida, si tienes el tiempo, puedes hablar más de una hora por aquí. Instagram lo permite. Sí, aquí estoy. Ya llevo más de una hora casi. Me encanta esto, qué bien. Si las madres mostramos incomodidad por derecho, pues sí. La adoro, mi terapéutica. Bueno, Mónica Patricia, yo a tu terapeuta la adoras, me parece fantástico. Andrés se ríe. Santos, mi hermano, dice dejar pasar. Divina Comedia, sí, Beatriz, recordarle la Divina Comedia. Hay que tener poca memoria. Siempre dicen que uno perdona, pero no olvida. Es que si uno no olvida, no perdona. Eso es lo que decía Wilde y eso es lo que decía Borges. Y yo de tonta, porque hay que ser, mi papá decía burrita, 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 hay que ser un poco tonto para ponerlo en el epígrafe y después decir otra cosa. O sea, yo creo que primero no es el perdón y después el olvido. Primero es el olvido y después el perdón. Y para llegar al olvido hace falta atravesar el duelo. Esa niña está más clara que un adulto. Solo capaces de retomar de adulto la voz del corazón. Vamos a ver, eso es importante. ¿Será que el perdón no es un acto voluntario? Solo cuando se está listo el perdón, sanación emerge. Yo creo, esto lo dice Santos, mi hermano, sí, yo creo que no es que uno no puede perdonar por decreto, porque eso es artificial. Y eso es lo que pasa, lo que haría Susanita, se haría la que yo te he perdonado y después me quedo contigo siempre, ¿para qué? Para amargarle la vida, ¿no? Entonces eso no tiene ningún sentido. Ahora ese diario son las redes sociales, exacto, el diario de Tolstoy. ¿Por qué duele más soltar? A ver, a lo mejor el acto es el mismo, pero si nos lo tomamos como que soltamos, nos da la sensación, es como más digno soltar.
O sea, yo he soltado, yo he abandonado, yo no sé qué. Yo me acuerdo que yo adolescente tuve un novio que en realidad no me hacía ni caso. Y entonces yo, en un arranque así todo poético, le dije, ay, yo te dejo tu libertad, porque a mí me parece que tú eres un alma libre. Alma libre, nada, que no me hacía ni caso. Y el otro, ay, qué bonito. Y se fue y nunca más apareció. La Susanita, sí, sí, sí. Bueno, ya voy a ver si tienen preguntas o comentarios abajo, porque esto es ya del principio, de cuando empezamos, que saludan, porque si no ya terminamos esto. Con esta memoria de elefante que tengo, la que tengo yo ni te cuento. Para mí perdonar es recordar sin dolor. Eso puede ser. Eso puede ser recordar sin dolor. Eso es un síntoma de que se ha perdonado. ¿Cómo se vive con lo imperdonable? Malamente, pero a veces hay que vivir con lo imperdonable. Es difícil tener tanta inteligencia emocional como la de la niña. Durante años intenté saber qué sentía. Es verdad, no es fácil, esa niña es una maravilla. En el libro que recomienda Yvonne Laborda, de Mothers Who Can't Love, ella recomienda, no es lo primero que recomienda, ni es el primer paso, recomienda muchas cosas, pero entre otras, recomienda separarse de la madre y poner tierra de por medio con la madre. Ella cuenta su historia personal, dice que la mejor decisión que tomó en su vida fue el día que decidió que nunca más iba a ver a la madre. A lo mejor la perdonó, a lo mejor en su alma la perdonó, pero tú bien lejos. Eso es duro. Convivir con cosas imperdonables, reconocer que son imperdonables, reconocer que no van a cambiar, es muy duro. Es posible, sí, sabio recordar sin dolor, solo el tiempo, sí. Es posible perdonar sin un acto de reparación de aquel que produjo el daño. No lo sé, hay hay gente beatífica que puede perdonar todo y qué sé yo. Pero yo creo que uno lo mínimo que necesita es un acto de reparación. Lo que pasa es que uno toma, o sea, si vemos otra vez lo que comenté ahora sobre Blancanieves, es como si Blancanieves, el solo acto de que la madre se acerca, lo toma como un acto de reparación, aunque se acerque para envenenarla. Entonces, eso es una cosa muy delicada, porque estamos muy engarzados a relaciones que son tóxicas, que son perjudiciales, que nos hacen daño, y estamos dispuestos a reconocer cualquier gesto como una reparación. O sea, un hombre que te ha pegado una paliza y te manda un ramo de flores, una cosa no repara la otra. Es que no la repara, lo siento, pero no la repara. Entonces, en eso de la reparación, yo creo que tenemos que tener cuidado. Y el mandato principal es salvarnos y cuidarnos. El perdón llegará, el olvido llegará, pero mientras tanto nos tenemos que salvar y cuidar. Aquí hay preguntas, creo, hay una pregunta guardada. Si recordamos sin dolor, ¿habremos alcanzado el perdonar o es resignación? Yo creo que hay algo de resignación en todo esto y no pasa nada. No pasa nada con que haya resignación. O sea, la resignación forma parte de la vida. Es decir, la resignación es resignarnos, por ejemplo, en perdonarnos a nosotros mismos. Hay algo de resignación. No soy tan buena como creía, no soy tan maravillosa como creía, no soy tan estupenda ni tan simpática. Soy un bicho como todo el mundo. Y soy un bicho rastrero en ocasiones y puedo hacer daño. ¡Qué horror! 2 personas más han enviado solicitud para entrar en el vídeo. Eso no. Porque yo creo que hay gente que no sabe y manda solicitud para entrar en el vídeo. Bueno, yo creo que ya terminamos más de 1 hora. Hemos estado aguantando aquí como unos campeones. Yo creo que la semana que viene nos vamos a ver y ya será la última antes de las vacaciones. Así que prepárense para el luz de gas, que lo vamos a trabajar el próximo miércoles si podemos. Los quiero y un abrazo. Hasta luego. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices Corina Michelena y al Cubo.